Terminaron ahora. Hola Tomás, se van uniendo algunos más. María, les estaba diciendo que en el campus está el material 4 para bajar. Yo pensé que estaba ya hace algunos días, pero bueno, sin querer no me di cuenta que estaba ocultado. Entonces, si alguno intentó tenerlo, imprimirlo, bajarlo, no se podía hasta hace un minuto que lo acabo de desocultar. Pero no hay problema, recién arrancamos. Es un capítulo corto también el que vamos a transitar. Acompaña a lo que venimos desarrollando del capítulo anterior, porque nuestro objetivo fue, empezó a ser desde hace algunas clases, pasar de muestras a poblaciones, de distribuciones de frecuencia a distribuciones de probabilidad, para poder modelar poblaciones, ¿no es cierto? Y para poder modelar poblaciones, entonces tenemos que conocer las distribuciones de probabilidad. Fuimos entendiendo cómo a partir de esa propiedad que un poquito imaginariamente hay que notar que aparece si esa propiedad de los grandes números la podemos extrapolar de una muestra a una población, ¿no? A muestras de tamaños cada vez más grandes. Hay que Buenas leer. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, Yelén? ¿Cómo estás? Bien, está desactivada. Bueno, acá estamos tratando de empezar a transitar el capítulo 4. Y bueno, como esa idea de empezar a pensar en muestras de tamaño cada vez más grande para poder transitar este camino hacia la descripción de la distribución de probabilidades de una población, requiere el concepto de probabilidad, como bien lo dice su nombre, distribuciones de probabilidades. Entonces, como que vamos a hacer un parate en este capítulo para entender un poquito más el trasfondo de lo que es el concepto de probabilidad, para poder aprender a utilizarlo como una medida de esa chance que tiene de ocurrir en nuestra población un determinado evento, ¿no? Es un concepto matemático, termina siendo un concepto matemático el de probabilidad. Algunos hasta a lo mejor lo pudieron ver en el secundario de una manera un poco más básica, yo diría. Y si no lo vieron, es un término que hasta lo podemos llegar a usar en la vida cotidiana, porque estoy escuchando una noticia y me dicen hay probabilidad de que mañana, hay una probabilidad alta de que mañana deje de llover, Dios quiera, porque esto ya no se aguanta más. Hay una probabilidad grande hay una chance de que la inflación el mes que viene sea inferior al 11%, como se fue este mes. Es una palabra que escuchamos, una palabra que sin saber mucho cuál es el significado formal, a veces aparece en el habla cotidiana, ¿no? La chance, la probabilidad. Y bueno, ¿por qué será que mañana hay chance alta de que el clima mejore? Habría que ponerse a pensar un poquito, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que estudiaron los que hacen climatología allí, pero bueno, hay un montón de información, hay un montón de datos registrados que hacen que se pueda aventurar. Sin embargo, no ocurrió todavía el día de mañana. Como ayer tampoco había ocurrido el día de hoy, se decía que había una probabilidad altísima de que hoy continúe el clima así como está. Es una palabra de uso cotidiano. Hoy lo que vamos a hacer en este capítulo es formalizar un poquitito el concepto. Yo voy a volver, por ejemplo, al ejemplo de las barras, como dice ahí, que era el ejemplo 3.1 de nuestra empresa que construía barras de acero. Y habíamos obtenido, por ejemplo, que la probabilidad de que una barra que yo elegía al azar de la producción cumpliera con los requerimientos que yo quería, que tenían que ver con
que su longitud esté comprendida entre estos dos números, 249,4 y 250,6 milímetros, esa probabilidad es 0,84. Bueno, ¿de dónde salió eso? Supongamos que se obtuvo ese número, ¿no? Por ahora, supongamos que alguien lo calculó. Sí, puede haber sido de la manera que lo razonamos la clase pasada, habiendo analizado un número grande de muestras de tamaño, un cierto número que iba creciendo, estábamos viendo o observando que lo que ocurría era que la frecuencia relativa era 84 sobre 100, digamos, era 0,84. ¿Qué frecuencia relativa? La frecuencia relativa respecto a n, al tamaño en cada caso de la muestra, de los que cumplían con este requerimiento, ¿no? Tal vez estuvieron razonando de esa manera, pero bueno, tenemos ese número y ahora lo que queremos saber es qué significa. No significa más que eso, que una medida de la probabilidad. Como recién hablaba de la lluvia, bueno, ahora es una medida de la chance de que cuando yo elija una barra al azar, mañana de la producción, a priori pueda decir qué chance tendré de que su longitud esté comprendida entre esos dos números. Es un concepto un poco ambiguo, ¿no? Más terrenalmente, lo que estamos queriendo decir es que si yo miro un gran número de barras, porque así se lo pensó, aproximadamente el 84% van a estar, si mañana produjera un gran número de barras y sigo con este proceso de manera similar a como lo venía haciendo, el 84% de esa producción va a tener los requerimientos en la longitud que yo quería. Como siempre, frénenme si quieren que aclaremos algo. Se suele decir, bueno, como lo dije ya hace un ratito, me anticipé, que si se eligiera una barra al azar de la producción, es la chance que tenemos, la chance, ¿no? 0,84 de cuánto. ¿Respecto de qué número? 0,84 respecto de qué les parece. Si alguno me puede contestar esa pregunta. De 1. De 1. Bien, Gino y Alan. Bien, de 1, claro. Frecuencia relativa, las frecuencias relativas sumaban 1, ¿no? 0,84 de 1 es la chance, una chance alta, digamos, ¿no? De que me pase eso cuando mañana elija una barra. Vamos a ir, estoy hablando informalmente y prometí formalidad, ¿no? Pero bueno, esa es la manera que informalmente interpretamos a la probabilidad. Ahora en unos minutos la vamos a definir formalmente. No sé si eso nos va a salvar la vida o no, pero por lo menos para conocer ese concepto matemático que hay detrás, para aprender a operar con probabilidades y algunas cosas más, yo diría. Pero la interpretación, más que introducción, como ahí dice el título, sería la interpretación del concepto de probabilidad, es esa. Bueno, pero se vienen las definiciones. Al que pese, a quien le pese, tenemos que definir cosas. Para formalizar siempre, una formalización, una idea formal requiere de definiciones. Ya a eso estamos acostumbrados. Entonces, para llegar hasta el concepto de probabilidad de acá a un rato, vamos a decir que un experimento aleatorio es un experimento en el que a priori no puedo decir cuál va a ser el resultado que va a salir en ese experimento, que me va a ocurrir. A ver, no estoy acá delante de ustedes, pero si yo dejara caer, bueno, yo acá debajo de mi mano tengo el piso, ¿no? Si yo soltara la goma que tengo en la mano en este momento, no sé si es un experimento muy aleatorio, porque el resultado ya sé cuál va a ser si digamos, lo que quiero responderme es si va a caer o no al piso. Es como que se le suele decir es determinístico, no es aleatorio, porque va a caer al piso, ¿no? Que no tiene otra chance. Es la única respuesta que va a tener ese experimento tonto que acabo de inventar. Dejo caer la goma que tenía en la mano, si abajo está el piso, seguramente cae al piso, ¿no?
no quiero hablar de esos experimentos en los que el resultado ya se sabe cuál va a ser y no va a ser otro. Cuando hablamos de experimento aleatorio, es un experimento en el que a priori no puedo saber lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si en lugar de una goma hubiera tenido una moneda y la lanzo, y el resultado que quiero ver es qué cara sale, ¿no? No sé qué cara va a salir, porque es aleatorio en el sentido que te podré decir que puede salir cara o cruz, pero saldrá lo que el azar en ese momento, la forma que la lancé, lo dirá al azar. Eso es un experimento aleatorio. Lanzar un dado y observar qué número va a salir en la cara superior es un experimento aleatorio. Tengo que decir qué es lo que voy a hacer y qué estoy observando, ¿no? Cuando escribo un experimento. Pero al menos, en el experimento aleatorio, si bien no sé qué va a ocurrir, como dice acá el punto 1, puedo decir cuáles van a ser los resultados posibles. Si es un dado como el que todos conocemos, puedo decir que va a salir un 1, un 2, un 3 o hasta un 6, ¿no? Acá yo listé unos cuantos experimentos. El del dado está acá figura, miren. Los enumeré con E1 hasta E4, pero para poner otros ejemplos, un experimento aleatorio podría ser también un poco más cercano a nuestros ejemplos de antes, digamos, de las placas, porque no nos vamos a dedicar a jugar a los dados. Un experimento podría ser elegir cualquiera de las placas de la producción nuestra y observar si es buena, regular o mala. Eso es un experimento. Porque cuando yo selecciono al azar una cualquiera de mis placas, sé cuál va a ser el resultado. O me sale buena, o me sale regular, o me sale mala. Pero es aleatorio porque no puedo precisar cuál va a ser de los tres ese estado en el que la voy a encontrar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre aleatorio y determinista? Determinista cuando no queda otra que salga siempre lo mismo, digamos. Bueno, listé otros como L3, realizar una medición de una magnitud y observar si cumple o no con el requerimiento. También puede ser un experimento aleatorio eso, porque el azar me va a decir si cumple o no el requerimiento. El azar y otras cosas, ¿no? Elegir un día al azar y contar cuántas personas ingresan a un supermercado, otro ejemplo. No sé, mañana si elijo el día al azar de mañana y quiero ver cuántas personas entran a un determinado lugar, un supermercado, por ejemplo, aleatorio, totalmente aleatorio. Serán números enteros seguramente positivos, pero puedo decir qué valores puedo llegar a tener, pero no puedo decir con exactitud. ¿No? Bien, ¿para qué este concepto? Porque voy a pensar que repetirlos una gran cantidad de veces, si bien no lo voy a hacer, puede llegar a ser digamos, algo en común que tienen todos. Yo los puedo repetir una gran cantidad de veces. Yo puedo lanzar el dado, este dado equilibrado que tengo para ir a una experiencia fácil. Me quedo con la E2. Yo puedo pensar que la puedo repetir el lanzamiento todas las veces que quiera, hasta que me canse. ¿Para qué repetirlo? Porque tengo que empezar a meterme en la cabeza que si bien cuando lo lanzo una vez el resultado que puede salir es, yo diría, caprichoso, porque quién sabe qué puede salir, depende de cómo lo lancé, arriba de qué lo lancé, puede salir un 2 caprichosamente, por ejemplo. Es bastante razonable pensar que si lo tiro muchas veces, no me va a salir siempre un 2, me van a empezar a salir otros resultados también, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Yo puedo repetir esos experimentos. Y si bien, como les decía, los resultados aparecen de manera caprichosa, uno debería ser capaz de pensar que surge lo que se le llama un modelo de regularidad. A ver, entonces empecé a tirar el dado, si tiro de la misma forma, a eso se refiere con hacerlo con ciertas reglas, ¿no? Se realizan con reglas. Si yo tiro el dado
de manera similar cada vez que lo tiro, el mismo dado, no lo cambio. Lo tiro de manera similar, con la misma mano, no cambio las reglas. Es de esperar que vayan cambiando los resultados, ¿no? Si lo tiro 10 veces, bueno, a lo mejor me salen 8 veces el número 2 y después me sale un 1, un 4. La regularidad empieza a aparecer, no es que lo voy a intentar hacer, pero me lo puedo imaginar, de que si yo tiro 1.000.000 de veces el dado, por ejemplo, no van a aparecer 950.000 números 2 y el resto algunos otros numeritos. La regularidad tiene que ver con que es bastante creíble que voy a ver aparecer más o menos la misma cantidad de 2 que de 1, que de 3, que de 4, que de 5 y que de 6. Vamos a un caso más fácil todavía. Yo hoy mencioné la moneda. Si tiro la moneda 10 veces, ¿por qué no? A lo mejor me salieron 9 caras y una sola cruz. Eso parecería ser posible. Si la tiro muchas veces, dije 1.000.000 por decir 1.000.000, pero si lo repito un gran número de veces, no creo que me pase que 950.000 son caras y el resto cruces. Es bastante esperable de que más o menos se emparejen la cantidad de cruces con la de caras. Y ese es el concepto. Si se entiende eso, esa regularidad, ese es el concepto de probabilidad que uno debería tener como válido en la cabeza e ir entendiendo de esa manera. Antes de seguir formalizando, entonces, les pregunto, si yo quisiera preguntarme qué probabilidad tengo de que salga una cruz en el lanzamiento de una moneda, ¿ustedes qué me contestan? 50%. Muy bien. Lo voy a corregir solamente diciendo que es 0,5. ¿Sí? Solo porque la vamos a definir a la probabilidad como un número desde 0, que va de 0 a 1. Por este tema que dijimos desde la clase pasada, que son las frecuencias relativas en muestras cada vez más grandes, ¿sí? Pero está muy bien. Es más, es incorrecto decir que 50% es la probabilidad de algo, pero lo escuchamos y todo, hasta se escucha decir. Mejor vamos a decirlo bien, vamos a decir que 0,5 es la probabilidad de que al lanzar una moneda salga una cruz. ¿Y por qué? Por esta regularidad de las que les decía. Porque si me creyeron más o menos, no hace falta ni comprobarlo, porque no me voy a poner a tirar 1.000.000 de veces la moneda. Es cuestión de imaginar que si tiro un gran número de veces la moneda, es bastante esperable de que me salgan más o menos empatadas las caras con las cruces. Lo pensamos exactamente empatados. Vamos a decir que tenemos, si no lo logré para 1.000.000 de lanzamientos, lo voy a lograr para un número más grande, pero me voy a imaginar que cuando el número de lanzamientos crece, 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 la cantidad de caras y de cruces es la misma. Y entonces, como eso es el significado de probabilidad, lo voy a definir como la mitad de las veces aparece una cara del total, bueno, una de cada 2 veces me aparece una cruz, disculpen, una de cada 2 veces me aparece una cruz, lo tomo como la probabilidad. Si fuera, me fui a la moneda, cambié el dado por la moneda, porque si volviéramos a la moneda, si volviéramos al dado, esa regularidad la encuentro repartida en 1/6 para cada uno de los números. ¿Sí? Tiene que ver con la cantidad de resultados posibles y ese empate, esa regularidad que le doy a cada uno, tiene que ser tal que uno sea el total, ¿no es cierto? ¿Por qué 1/6? Porque son 6 los posibles números del dado. ¿Sí? Así podemos razonar el concepto de probabilidad, pero sigue siendo muy informal, ¿no? Entonces voy a seguir definiendo cosas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien, gracias. Para poder seguir definiendo cosas, si bien no voy a cambiar lo que estoy diciendo de probabilidad, es esa la idea que está subyacente, pero
voy a tratar de poner la definición matemática dentro de un rato, necesito el concepto de espacio muestral que entendamos. Espacio muestral. El espacio muestral, en el conjunto, en los dados, digamos, en la experiencia del dado, la que le puse hace un rato nombre E2, el espacio muestral es el que estoy marcando aquí en amarillo, 1, 2, 6. Un conjunto que lo indico con llaves, ya uso un poco de simbología matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la experiencia de elegir la placa al azar y ver en qué estado estaba, me pongo entre llaves palabras, un conjunto de palabras que son más bien estados, bueno, regular o malo. Entonces, ¿qué estoy definiendo por espacio muestral? El conjunto de los resultados posibles de la experiencia, o del experimento. Miren el del S4, que era la experiencia en la que un día cualquiera al azar mirábamos cuántas personas entraban al supermercado. Bueno, puede no ingresar nadie, por eso pongo el 0. Puede ingresar 1, 2, 3. Lo dejo como así con puntitos suspensivos porque no sé dónde terminarlo. Y vamos al más difícil, la experiencia de realizar una medición, elegir una al azar a lo mejor de las que ya hice y ver si cumple o no con un determinado requerimiento. Bueno, el resultado posible de la medición puede ser un número real entre A y B, por eso lo pongo como un intervalo real. Se parece bastante a los qué, de las unidades anteriores, estos espacios muestrales, que no es más que el conjunto de los resultados de nuestra experiencia, de nuestro experimento aleatorio. ¿Se parece a qué estos espacios muestrales? A los recorridos de las variables aleatorias, ¿no? Hay asociado una variable aleatoria, y ahí abajo lo dice. Cada espacio muestral está asociado con una variable, entonces. Una variable cualitativa para la experiencia de ver si es bueno, regular o malo. Una variable cuantitativa discreta para los resultados del lanzamiento del dado. Y el de la gente que entra, porque fíjense, son números, una cantidad discreta, finita o infinita, no importa, pero discreta. Y una variable continua que está asociada al experimento o a la experiencia de la medición. Los recorridos de las variables aleatorias de los espacios muestrales de las experiencias aleatorias son la misma cosa. Estoy formalizando. Parece que la idea no es confundir, pero parece que le estuviéramos cambiando el nombre a las cosas para llegar al concepto de probabilidad. Y algo de eso hay. Recorrido de las variables aleatorias o los espacios muestrales de las experiencias es lo mismo. Así que no preocuparse. Profe, sí. perdón. Acá en el chat hicieron 2 preguntas. Bien. Acuérdense de que me avisan como estás haciendo vos o el que las hizo, ¿sí? Porque tengo la pantalla maximizada y el chat lo dejo a un costado y no lo veo. Irina me dice, ¿qué relación tiene con la población estadística? ¿Qué cosa? Ah, espera, a lo mejor hay una pregunta antes. Ah, y bueno, más o menos creo que lo que estoy contestando. Agustín había contestado 0,5. Gino dice población estadística, bien. Sí, recorrido de la variable aleatoria, tal cual. O la población estadística, muy bien, sí. Nos la pasamos cambiándole el nombre a las cosas, sí, muy bien. Sí, seguramente uno de esos espacios muestrales, donde Sí. decía bueno, regular o malo, que le hizo acordar al parcial, Claro, Yelen, sí. a la Y población vos que lo estás corrigiendo, Sí. los tenés muy presentes también. Sí, sí. Claro, sí, pero es que es eso, también, está bien. Los estamos viendo como el conjunto de los resultados posibles de las experiencias para llegar a esta noción matemática de probabilidad. Y después que terminemos esto algunas horas, entre hoy y el miércoles, le vamos a llamar como queremos. La idea es entender su uso, ¿no? Bueno, si entendí lo que es el espacio muestral, estos conjuntitos que también pueden ser mirados como los recorridos de las variables aleatorias, como las poblaciones estadísticas, partecitas de ellas se van a llamar sucesos.
partecitas me refiero a subconjuntos de estos S1, S2, S3, van a ser nuestros sucesos. Yo voy a decir que un suceso es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, a ver, es más lindo siempre entender con ejemplos. El suceso A, de que la placa no está buena, es un pedazo del espacio muestral, ¿no es cierto? Dos de las tres palabras que había antes, dos de los elementos de la población estadística. Entonces le voy a llamar A. Que, que una placa mañana, cuando la elija al azar, no esté buena, quiere decir que está regular o es mala. Bueno, si mañana, cuando elijo una placa al azar, resulta ser, por ejemplo, regular, voy a decir que ese suceso ocurrió. ¿Mm? La ocurrencia de un suceso es eso, que cuando la realizo la experiencia, el suceso ocurre en alguna de sus formas. Ya nos vamos a acostumbrar a la terminología. Si mañana, en un día seleccionado al azar, entran 104 personas al supermercado, digo que el suceso D, que es un pedazo del S4 que habíamos listado infinitamente, sin límite, digamos, este suceso D, si mañana entran 104 personas al supermercado, digo que no ocurre, no ocurrió, mañana no. Bueno, luego de que mañana pase el día, ¿no? Y entraron 104, digo, no ocurrió el suceso que a mí me interesaba por algo, ¿sí? Vamos a empezar así, a hablar de la ocurrencia de los sucesos, de ciertos pedacitos que a mí me importan del espacio de todos los resultados posibles. Bueno, si me acuerdo de estos nombres bien, y si no, no pasa nada, pero le llamamos suceso seguro a todo el espacio muestral. ¿Por qué será? Porque yo realizo la experiencia y el S va a ocurrir seguro, porque algún elemento de S va a salir. Mañana cuando, o en un rato cuando tire el dado, si lo tuviera acá ya lo estaría tirando ahora, si puedo decir si un suceso ocurre o no. A ver, ¿quién se anima a decirme un suceso asociado al lanzamiento del dado? Porque acá, justamente a propósito, no puse ningún suceso asociado a la experiencia de dos. A ver, sea A, solemos indicar con letras mayúsculas los sucesos. A, B, C, D, el que quiera. Sea B, un suceso asociado al experimento del dado. ¿Quién se anima a decírmelo? Que ocurra algo. Lo que ustedes tienen. ¿Cómo? Que sean pares. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Juan Cruz? Me escucha, tengo medio lejos. Sí, estás como, te fuiste lejos, pero muy bien. Bien, que salga un número par. Sale, lo voy a escribir así, un número par. Dice Juan Cruz. Bueno, les voy a mentir, no tengo un dado acá, pero supónganse que lo lanzo y salió un 4. Lo estoy viendo acá, tengo el 4. ¿Ocurre B? ¿Ocurrió B? Sí, digo que B ocurre porque salió un número par. B tiene a todos los números pares dentro, porque si lo quiero escribir, lo puedo escribir así. 2, 4, 6. Es un pedazo del S, como dice la definición, un subconjunto del S. Está contenido adentro de todo el espacio muestral de la experiencia del dado. Es un pedazo. Bueno, cuando realizo la experiencia, puedo decir que si me salió un 4, el suceso B ocurrió. Si sale un 4, por ejemplo, decimos B ocurrió. Lo voy a lanzar de nuevo y salió un 1. Bueno, si sale un 1, decimos B, el suceso B no ocurrió. ¿Sí? Así hablamos de ocurrencia de sucesos. Como el S era todo, no se olviden quién era S, era
el conjunto de todos los resultados, en este caso para la experiencia 2, el S2 era del 1 al 6, se dice que es un suceso seguro porque siempre va a salir un resultado del espacio muestral entero. Bien, pero esos son nombres que no hace falta que uno a veces me olvido de que se llama suceso seguro, se llama S. Suceso imposible al vacío, al que no tiene nada. Esto porque son estructuras matemáticas y el que está acostumbrado a esto siempre sabe que cuando uno define una estructura matemática siempre tienen que estar bien los casos extremos, bien entendidos, con nombre, bien saber a dónde la cosa, los límites de la estructura que va a definir empiezan y terminan, ¿no? Pero no importa si no me acuerdo de suceso seguro, suceso imposible. Sí me tengo que acordar qué quiere decir que un suceso ocurra. Bueno, vamos a algo más otra vez. Dejemos de hinchar con las monedas y con los dados. Vamos a nuestro problema 2 de las placas, eran, de las buenas, malas y irregulares, que hablando de otra manera, si seguimos hablando como en los capítulos anteriores, como el 3 sobre todo, teníamos asociada la variable aleatoria, alguna variable aleatoria. Perdón. Cambió la variable aleatoria, no es más la cualitativa. Ahora hay una variable aleatoria, a prestar atención. La experiencia sigue siendo elegir una placa al azar, pero lo que voy a observar es el número de defectos en la placa. Hoy observábamos si eran buenas, malas o regulares. Ahora voy a observar número de defectos. Bueno, esa variable aleatoria cuantitativa confunde un poco como está dicho acá. Esa variable cuantitativa que cuenta número de defectos también me permite decir sobre esta experiencia que, por ejemplo, si buenas son las placas que tienen 0 defectos, 1 o como mucho 2, bueno, una manera equivalente de escribir ese suceso en términos de lo que estamos viendo hoy es llamarle B al suceso I menor o igual a 2, ¿sí? Tal vez está un poco confuso esto porque de golpe relaciona todo, ¿no? Si las placas que son regulares le llamo a las que tienen 3 o 4 defectos, bueno, el suceso sería que la variable aleatoria esté comprendida entre 3 y 4, como dice acá simbólicamente. Y cualquiera que tenga 5 defectos o más se llama mala, el suceso sería descrito a través de esa desigualdad matemática de esa manera, ¿sí? Está un poquito de golpe, asumo que está de golpe, un poquito mezclado parecería todo, pero bueno, me tengo que acostumbrar, como ustedes solitos en realidad se dieron cuenta, de que esa población estadística o recorrido de la variable aleatoria no es más que el espacio muestral de mi experiencia aleatoria y por lo tanto los sucesos los puedo describir a través de la variable aleatoria. Los buenos son los que tienen I menor, es lo mismo que hablar de I menor o igual a 2, el suceso de que sea regular, entre 3, que la I esté entre 3 y 4, y el suceso, la placa es mala, es descrito por la desigualdad I mayor o igual a 5. Hay mezclado un poco de todo, ¿no? Porque también hay desigualdades matemáticas en el medio. Pero bueno, de a poquito, sin desesperarnos, de a poquito vamos a aprender a trabajar indistintamente con una cosa o con la otra. ¿Por qué lo estoy viendo de esta manera? Bueno, porque cuando yo elija una placa al azar, como dice aquí, por ejemplo, y tenga más de 2 defectos, voy a decir que B no ocurrió, ¿sí? Y cuando B no ocurrió, puedo indicarlo con una rayita de arriba del B diciendo que ocurrió su complemento. Su complemento. Pasó lo que no es B. Cuando elijo una placa al azar
y no sea mala, es decir, no verifica esta desigualdad, podemos decir que lo que no está ocurriendo M, ¿no es cierto? Porque no es mala, lo que ocurre es el complemento de M, por eso le pongo una rayita arriba. O otra manera de indicarlo, ahora lo voy a escribir en la siguiente transparencia, es, bueno, ocurrió B o R. Cuando no ocurrió M, ocurrió B o R, porque o tiene menos de 2 defectos o tiene entre 3 y 4. ¿Sí? Y una manera de indicarlo es con esa U de unión en el medio. ¿Mm? Bueno, vamos formalmente a ver qué quiere decir esto de unión, complemento. Es, o son, mejor dicho, las operaciones que ando necesitando para llegar en un rato al concepto de probabilidad formal. Necesito operaciones como si fuera matemáticas, pero son entre conjuntos, son más bien operaciones lógicas entre los sucesos. Acá en la sección 4.2 lo tienen definido formalmente. Recién yo hablaba de las placas, pero ahora vamos a un suceso cualquiera A y otro cualquiera B, que estén dentro de un mismo espacio muestral. Por ejemplo, hoy hablábamos, Juan Cruz me habló de los números pares, dentro del espacio muestral de la experiencia de lanzar el dado. Él me había definido un B, lo voy a repetir de nuevo, estaba en la transparencia anterior, pero lo voy a definir acá. El B era, sale un número par. A la A, me voy a dejar acá como en segundo lugar, porque como A voy a definir, no sé, sale un número menor a 2. Menor o igual a 2. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a hacer con estos sucesos es a operarlos con estas operaciones. Esos pueden ser el A y el B que dice aquí. Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Dos sucesos cualquiera. Que salga un número menor o igual a 2 o que salga un número par. Si yo los quisiera escribir como conjuntos, como dijimos hoy, que también podría ser hecho de esta manera, que salga un número menor o igual a 2, se lo puede expresar así. Porque menor o igual a 2 quiere decir que salió el 1 o el 2, no hay otra chance. Que salga un número par, el suceso de Juan Cruz es que salga el 2, 4 y 6, ya lo habíamos escrito. ¿Sí? Ahí tengo dos sucesos. Sean estos dos sucesos. Tengo que aprender a operar con ellos, a hacer una unión, una intersección, un complemento. Sin meternos con tanta formalidad, si bien está escrito acá y acá lo pueden leer. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la unión de A con B? ¿Cuál es la unión del suceso A con el suceso B? Todos los del B más el 1. No estoy escuchando bien. Todos los del B más el 1. Muy bien, Daniel. Todos los del B, perfecto. Más el 1. Porque el B unido al A, bueno, los que se repiten se ponen una sola vez. Todos los del B más el 1, dice Diego, y está perfecto. Epá. Tengo mayúscula. Unión B, lo escribo así. Es igual a todos los del B más el 1, ¿por qué? Bueno, porque cuando junto todo, me queda 1, 2, 4, 6. Esa es la unión. Los repetidos lo pongo una sola vez. ¿Cuál es la intersección? Otro que no sea Daniel, que me pueda ayudar. ¿Cuál es la intersección de A con B? A, intersección B. 2, ¿puede ser? ¿Qué tienen en común sería? Muy bien, el 2, perfecto. No se me ocurre cómo escribir la intersección. Vamos a poner así el simbolito de intersección es una... Opa, no estoy pudiendo hacerlo. Una aguda da vuelta, ¿sí? Muy bien, el 2, perfecto. ¿Por qué es lo que tienen en común A con B? Lo escribo así. Así que sabemos operar
operar conjuntos, ¿sí? Operar sucesos. Bueno, también tengo que aprender a hacer el complemento, eso lo dije en la transparencia anterior, pero si les pregunto nuevamente, ¿cuál es el complemento de alguno de ellos, del A, del B, del que quieran? ¿Cuál será? ¿Cuál es el complemento de B? El complemento de el B. 1, el 3 y el 5. Muy bien, todo lo que no sea, perfecto, todo lo que no sea de B. ¿Con respecto a quién? Porque tengo que ver. Le busco, digamos, lo que le falta respecto al espacio muestral. Lo que le falta respecto al espacio muestral a B, y lo llamo complemento de B, le pongo una raya arriba, es 1, 3, 5. Eso es. Listo, se terminó. Con eso ya aprendimos a operar sucesos. Perfecto. Así tenemos ya las operaciones listas para empezar a juntar uno con otro. Estos dibujitos son aclaradores, pero no hace falta hacerlos, simplemente lo que me simbolizan es justamente el primero, tiene que ver con el complemento. El complemento de un suceso está pintado lo que es todo lo que está fuera de él. Si acá hay algunos resultados del espacio muestral, todo lo que están por fuera están en el complemento, ¿sí? Son representaciones gráficas, ¿no? A veces ayudan para visualizar lo que estoy diciendo. En el segundo gráfico tengo la unión de los dos, como hicimos recién, la unión, pongo todo lo de A, todo lo de B, lo que está en común lo puedo decir una sola vez. Y en el último, acá, es la intersección, lo que tienen en común. ¿Qué tiene de común A con B? Solo el 2. Bueno, entonces rápidamente yo voy a hacer preguntas para que contesten sí o no, pero nada del otro mundo. Si yo digo, lanzo el dado, porque ustedes me creyeron que yo tengo un dado acá. Lanzo el dado, salió un 3. Pregunto, ¿cuáles de todos los sucesos que quedaron escritos allí ocurrió? Tengo un 3 acá que salió en mi dado. ¿Quién ocurrió, por ejemplo? El complemento de B. Muy bien, perfecto. No ocurrió ni A, ni B, ni la unión, ni la intersección. Estoy preguntando sobre los sucesos que están escritos ahí, ¿eh? Muy bien, ocurrió el complemento de B, perfecto. Lo tiro de nuevo, salió un 1. ¿Qué sucesos ocurrió o qué sucesos ocurrieron? A. ¿Ocurrió A, por ejemplo? ¿Quién más? O el complemento de B nuevo. El complemento de B también ocurrió. Pueden ocurrir más de uno a la vez. A unión B, agrego yo. ¿Sí, Daniel? ¿Está de acuerdo? A unión B también ocurrió. No ocurrió la intersección de A con B. No ocurrió B cuando salió el 1. Bien, fácil, pero hay que acostumbrarse a hablar en estos términos, ¿sí? Más difícil puede llegar a ser esto de, pero ya nos vamos a ir de a poquito acostumbrando a ponerlo en términos de una variable aleatoria, al suceso. Déjenme chusmear acá. No está dicho en mis transparencias, pero se puede ir pensando, y eso lo van haciendo de acá al miércoles, así ante alguna duda lo discutimos el miércoles antes de continuar. Se puede ir pensando las actividades 1, o lo pueden hacer ahora el que quieren en el recreo, la actividad 1, la actividad 2. Por ahora eso. Por ahora la actividad 1 y la actividad 2. Lo voy a dejar escrito acá. Vamos resolviendo para el miércoles actividades 1 y 2. ¿Sí?
el miércoles que nos vemos en la facu, si Dios quiere, vamos viendo cómo reaccionaron con eso. Bien, ¿tenemos todo servido para dar ese concepto que les vengo prometiendo de probabilidad? No era tan grave, no eran tantas las definiciones. Si quedó alguna duda en alguna de las definiciones que di en este pedazo de la clase, van a ir apareciendo seguro las dudas cuando tratemos de entender el concepto de probabilidad. Di, sí, una idea intuitiva de probabilidad, que es la que ustedes traen ya en realidad. No se las enseñé yo, sino ya la traen en la cabeza. Pero ahora que tenemos todos los conceptos afianzados un poquito, vamos a definir el concepto de probabilidad. Como que después no quiero cortar, me parece un buen momento, si bien no hace tanto que arrancamos, pero ya casi pasaron 50 minutos, vamos a cortar hasta las 3, 3 y 2, vamos a hacer 15, 3 y 3, 303, y a partir de ahí continuamos desde la sección 4.3 en adelante. ¿Les parece? Ok. Un matecito y volvemos. Entonces, ahora que sabemos los conceptos necesarios para la definición de probabilidad formal, vamos a recordar una definición que se le suele llamar la definición clásica, y digo recordar porque en general esto lo ven en el colegio secundario, pero bueno, no hay problema si no se ha visto. Se le solía llamar, a lo mejor el que lo vio con el nombre de modelo de Laplace, lo voy a escribir acá. Nosotros vamos a extender un poquitito este modelo, pero para poder extenderlo vamos a recordar que decía, si entonces nosotros queremos definir un concepto que tenga que ver con esa chance de ocurrencia de los sucesos, si yo quiero saber qué chance tengo de que salga un cierto suceso A, como el de la transparencia anterior antes del recreo, qué chance tengo de que salga un número menor o igual a 2 en el lanzamiento de un dado, creo que todo el mundo va a coincidir conmigo que esa chance es 2 en 6, ¿no es cierto? Así como hoy me contestaron que la chance de que salga un número par era 3 de 6, o sea, un 0,5, con esa idea de que la regularidad iba a darse cuando uno pensaba en un número grande de lanzamientos, pero llevando a eso a algo más concreto venía a ser tanto como, y bueno, si son 3 los resultados posibles, y 6 son en total, 3 dividido 6 es la chance, ¿no? O sea, un medio. Ahora lo mismo va a ocurrir para el A, que tiene 2 posibles ocurrencias cuando sale un 1, cuando sale un 2. Eso es lo que vamos a poner en el numerador de esta definición, sobre otro número que tiene que ver con la cantidad de resultados posibles que tiene el experimento. ¿Sí? Por eso ustedes me contestan, o me contestarían que si A tiene 2 chances de ocurrir y S tiene 6 elementos, un tercio es la probabilidad de la transparencia anterior, ¿cierto? Yo digo que tengo un tercio de chance, un tercio de probabilidad de que salga, como dice acá la definición de la A, que salga un número menor o igual a 2. Bueno, esa es la definición que dijo Laplace, así. Pero basada o sustentada por esta
regularidad que venimos diciendo desde el minuto 1 de la clase de hoy. Esa regularidad que me imagino, a ver, si yo lanzara un gran número de veces el dado, entonces va a ser bastante razonable que un tercio de esas veces haya números menores o iguales a 2. ¿Sí? Así la tengo que entender a la probabilidad. ¿Cómo la calculo? Tan fácilmente como dice el modelo de Laplace. Cuando quiero calcular, vamos a repasar, cuando quiero calcular la probabilidad de un suceso, cuento. Estas barritas quiere decir la cantidad de elementos, ¿no? Cuento cuántos elementos hay en ese suceso, en este caso eran 2, dividido cuántos elementos hay en el espacio muestral completo, que en este caso es 6, por eso la probabilidad nos dio 2/6, o bueno, simplificando, 1/3. ¿Sí? Siempre puedo hacer esto de dividir un número sobre otro. A eso se llama probabilidad. Hasta que dejó de servir, o sea, a eso se llamó probabilidad hace muchos años, hasta que dejó de servir cuando se notó que para poder dividir por el cardinal de S, el S tiene que ser finito. Entonces, ni bien este concepto se empezó a necesitar usar para experiencias aleatorias con espacios S que no son finitos, el modelo quedó chico, ¿sí? Si a alguno le pasó esto de que en la secundaria, porque en algunos colegios esto sigue estando en la currícula, si a alguno le pasó que este concepto lo vio en el colegio, lo vio de esta manera, bien simplificada. Lo que les voy a contar yo a partir de ahora no lo llegaron a ver porque, bueno, es un concepto que se necesita un poco más de madurez para entender. Cuando el S deja de ser finito, este modelo deja de servir. O sea, el modelo de Laplace es muy limitado. Y ustedes dirán, ¿para qué queremos ver cuando S no es finito? Bueno, la mayoría de las veces en las que necesitamos el concepto de probabilidad es para S infinitos. Entonces este modelo nos queda corto. Nosotros necesitamos S infinitos. ¿Por qué? Y porque el conjunto posible de las mediciones de una determinada magnitud, para los agrimensores, para los civiles, es una cantidad que estaba asociada con una variable aleatoria continua. Acá está, el espacio muestral, todos los sucesos, los espacios muestrales asociados, son infinitos no numerables encima. Miren el espacio muestral que le dimos a ese problema de las mediciones. Un intervalo, adentro de un intervalo hay infinitos números. El modelo de Laplace que vimos recién, de dividir por la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, no se puede aplicar. Bueno, sin irnos a algo tan difícil como problemas de mediciones, el problema del supermercado, en donde contamos la cantidad de personas que ingresaban a un supermercado. Ese espacio muestral quedó infinito también. Si bien estamos todos de acuerdo que un día cualquiera no puede ingresar un número infinito de personas al supermercado, pero tampoco sé cuántas van a ingresar. Entonces tengo que considerar un espacio muestral infinito numerable en ese caso. Y el modelo de Laplace, o modelo clásico, me requiere que divida por cuántos elementos hay en S. Si el S es infinito, caput, no sirve. Para S infinitos necesitamos otro modelo. ¿Sí? Lamentablemente necesitamos otro modelo. Otro. ¿Sí? Bueno, hacia eso vamos, pero al menos hay que recordar esta definición porque en ella se inspira, no es que va a estar muy alejada de la definición de Laplace. Les voy a dejar para leer de este ejemplito que está a continuación, lo voy a saltear para afianzar un poquito el modelo de Laplace y ver que en realidad en algunos problemas sirven, no decimos que no sirven. Hay ejemplos concretos en los que se utiliza mucho la forma de calcular probabilidades así, como dice el modelo de Laplace. No digo que no sirva, pero digo que nos queda corto para algunos otros problemas. Este se lo voy a dejar para leer. Bien.
Seguimos avanzando un poquito. ¿Qué hacemos entonces cuando el modelo de Laplace nos queda corto? Vamos de a poquito, pero si nos acordamos otra vez del problema de las placas, y esta idea que les decía de que la probabilidad no es más que pensar en a dónde se encuentra esa regularidad cuando tomo cada vez más placas, sería en este caso, una selección grande, 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 grande. Recién hablábamos del lanzamiento de la moneda reiteradas veces, muchas veces. Bueno, acá sería una muestra de placas cada vez más grande. Si nos quedamos con esa idea de esa regularidad, podemos solucionar este tema de que el modelo de Laplace no nos sirve. En algunos casos vamos de a poco. Por ejemplo, en estos casos, si yo conociera una tabla de distribución de frecuencias para las placas, para los números de defectos, si yo tuviera, por ejemplo, la posibilidad de en la población entera de estas placas conocer cuántas tenían 0 defectos, cuántas tenían 1, cuántas tenían 2, cuántas tenían 3, etc. Y las tengo dadas a través de esta tablita. Si esta fuera toda la población, no tengo mucho que preocuparme, lo voy a tomar también como una tabla de distribución de probabilidades y soluciono este tema de que sé calcular igual probabilidades. Pero si presto un poquito de atención, en realidad termina siendo una versión un poquitito más, yo diría, avanzada del modelo de Laplace, pero sigue siendo el modelo de Laplace. Porque, por ejemplo, para haber anotado en esta tabla de distribución de probabilidades que está acá en segundo lugar, para haber anotado esto de que esta probabilidad corresponde a la chance que tengo de tener 0 defectos, lo que hice es un cociente que tiene que ver con las 10 que había en la población entera respecto de las 80 en total que tiene la población. En definitiva, estoy aplicando el modelo de Laplace. Lo que estoy haciendo es interpretando a eso no solo como un cociente entre 10 y 80, sino como una chance de que en la población completa, mañana cuando saque una placa al azar, tenga ningún defecto. Está subyacente el modelo de Laplace también. Pero como quiero ir de a poco, en la punta aparece este primer ejemplo para ir digiriéndolo despacito, ¿no? Yo hago la cuenta, 10 dividido 80, eso da exactamente 0.125 y lo tomo como probabilidad de que al elegir una placa al azar, esa placa, como chance de, a priori, de que cuando vaya a elegir una placa al azar, no tenga ningún defecto. Aproximadamente, entonces, 12,5 es el porcentaje de veces que me ocurre que al elegir una placa la encuentro sin defectos. Pero el secreto de esto es que, ¿por qué lo pude hacer así? Con, si quieren, la aplicación del modelo de Laplace también. Y porque la población era finita, o sea, terminó estando en condiciones sencillas, igual como la que estaba recién. Mi población tenía 80 placas y pude hacerlo, ¿sí? Ahora, si no ocurre eso, si mi población no es finita, entonces no me va a quedar otra que pensar en dónde se encuentra esa regularidad de las frecuencias relativas. No quisiera que se asusten con este límite que está escrito acá, porque lo único que está diciendo esto es la regularidad en términos matemáticos. Está expresado a través de un límite, lo que decíamos, que cuando hacemos crecer el tamaño de la muestra, encontramos una regularidad de las frecuencias relativas. Aparece esto en el apunte, pero no se asusten, relativas en los grandes números. Yo quiero evitar ese límite, no lo voy a calcular, esto no se hace nada más que una formalidad,
de cómo escribir matemáticamente esa propiedad de la regularidad, nadie se va a poner a calcular ningún límite, y menos un límite con n tendiendo a infinito. Nadie. Porque además, en la práctica, es imposible de hacerlo. Si yo quiero definir como probabilidad a un concepto que requiere calcular un límite al infinito, no me voy a poner a calcular un límite al infinito cada vez que necesite ese concepto, porque en realidad lo voy a tener que terminar aproximando por una determinada muestra de un cierto número grande, porque n tendiendo a infinito, ¿cómo hago? No puedo tener una producción infinita, no puedo analizar infinitos días. Entonces, en la práctica lo que se hace es pensar en un n grande y ver esa probabilidad como la aproximo, ¿no? Ahora, si yo elijo un n y alguno de ustedes elige otro n diferente, podemos llegar a elegir como probabilidad de un determinado suceso números distintos, y eso no es lo que uno quiere. Uno quiere una definición igual para ustedes, para mí, para cualquiera. No puedo pensar yo en un n, ustedes en otro n, y asignarle la frecuencia relativa para ese n, yo de una manera y ustedes de otra. El n tiene que ser el mismo para todos. La pregunta que surge inmediatamente es ¿cuánto vale ese n? O sea, ¿cuántas repeticiones voy a tener que realizar? ¿Cuántas veces voy a tener que lanzar el dado para encontrar la regularidad? No tengo la menor idea. Yo dije hoy 1.000.000. ¿Cuántas son las placas que tendré que sacar para poder encontrar una regularidad entre las buenas, las malas, las regulares? No se sabe, porque hoy puedo sacar 1.000.000 de placas y me dieron justo la mitad, la tercera parte de buenas, malas y regulares, pero mañana extraigo otra vez 1.000.000 y me da distinto, ¿no? No tiene que depender del momento en el que uno lo realiza, ni en la cantidad de extracciones que uno realiza. Esta definición, al igual que la definición de Laplace, deja de tener interpretación práctica. No puedo aplicar el modelo de Laplace de manera práctica cuando el S no es más finito. Cuando es infinito, deja de servir. No puedo aplicar esta definición porque no me voy a poner a calcular un límite, porque lo tengo que cortar en algún momento, y si yo lo corto en n igual a un número y ustedes lo cortan en otro, la probabilidad que obtenemos es distinta. Entonces, parece todo como no llevarlos a buen puerto hasta ahora, ¿no? Para el caso de ese infinito. ¿Cuántas repeticiones tendré que hacer para obtener una buena aproximación de esa probabilidad que estoy encontrando? Estuvieron mucho tiempo hasta que se pudo encontrar una definición que yo diría evitar todos estos obstáculos o solucionar a todos estos obstáculos, todo este problema, hasta que dieron una definición. Como siempre pasa en matemática, hay que dar una definición a través de leyes matemáticas, porque los axiomas son leyes. Inspirados en la frecuencia relativa esta en muestras de tamaño grande, surgió este concepto. Si esta probabilidad la tengo que pensar así, pero en la práctica no la puedo llevar a cabo, como el límite de frecuencias relativas, pero no sé dónde tengo que cortar ese límite, alguien dijo, bueno, definámosla a través de reglas que tengan en cuenta ese concepto del límite de las frecuencias relativas. Esta es una definición axiomática que yo diría, esto me lo atribuyo porque lo estoy diciendo yo de esta forma, pero son palabras caseras, digamos, se inspira o viene inspirado por las frecuencias relativas. El concepto de probabilidad aparece así, inspirado por las frecuencias relativas. Lo que le pasa a las frecuencias relativas en muestras grandes, esa regularidad que me imagino que tiene que aparecer, viene formalizado con esta definición. A ver, no es sencilla de entender, pero viene a tapar todos los problemas que tenemos y viene a cerrar el concepto de probabilidad que nos estaba faltando. Son 3 axiomas. Axioma 1,
axioma 2, axioma 3. Simples, pero que hay que imaginarlos entonces que se inspiran por las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, vamos acá, ¿qué era la frecuencia relativa? Es la cantidad de veces, esta f de a, es la cantidad de veces que ocurre un determinado suceso dividido el total de veces que realicé la experiencia, ¿no? Frecuencia relativa, cantidad de veces que sale un número par dividido la cantidad de veces que lancé el dado. Eso es una frecuencia relativa. Son siempre números positivos esos. Las frecuencias relativas son fracciones positivas. Mayor a 0, quise poner acá. Bueno, la primera ley dice, la probabilidad de un suceso la voy a definir como una cantidad que sea igual que lo que le pasa a la frecuencia relativa, mayor o igual a 0. P de A es mayor o igual a 0. Un axioma, repito, una ley. Estoy definiendo el concepto de probabilidad a través de una ley. Es entonces una cantidad PDA, o también se lo puede mirar como una función, que a cada suceso le asigna una probabilidad. Le asigna una probabilidad, dice el primer axioma, mayor o igual a 0. A cada suceso le vamos a asignar una PDA mayor o igual a 0. Segundo axioma, al espacio muestral completo y le vamos a asignar toda la probabilidad. Podría haber sido otro número, pero como toda la frecuencia suma 1, toda la probabilidad, si está inspirado en la frecuencia, ¿no? Entonces le vamos a asignar al espacio muestral 1 de ocurrencia. Al S le asignamos 1. Una P de S igual a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El espacio muestral tiene toda la chance de ocurrir. Tiene chance 1 de ocurrir. Completa. Esa es la totalidad de lo que puede... digamos, un mirado como función es una función que asume valores hasta 1, como más grande hasta 1. Mayores o iguales a 0 y como mucho 1. Y tercera y última regla, ¿qué le vamos a asignar a dos sucesos que no tengan nada en común, a lo que se les suele llamar que son excluyentes, que no tienen nada en común? ¿Vieron cuando ahí hacíamos dibujitos que yo les dije que no era necesario preocuparse por esas representaciones? Pero bueno, si uno lo quiere imaginar, si A y B son dos sucesos que no se tocan, que no tienen nada en común, por ejemplo, que salga un número par y que salga un número impar en el lanzamiento de un dado, no tienen ningún elemento en común. Porque uno es el 2, 4, 6 y el otro es el 1, 3, 5. No tienen nada en común. Bien, si los sucesos son así, la tercera ley dice, es una ley, que al suceso unión de los dos, ¿a qué le llamábamos unión? A todo, a juntar todo, digamos, en una misma bolsa lo puedo juntar, pero acá no tienen nada en común. Inspirados en la frecuencia relativa, ¿cuál va a ser la frecuencia relativa de que ocurran los dos juntos a la vez? Y puedo contar la frecuencia relativa de uno con respecto al total más la frecuencia relativa del otro con respecto al total. Es decir, la cantidad de elementos que tenga A dividido el total más la cantidad de elementos que tenga B dividido el total es la frecuencia total, relativa total. Porque como no tienen nada en común, bueno, así voy a definir la probabilidad. La ley número 3 dice que la chance de que ocurra la unión de dos sucesos que no tienen nada en común es así definida como la chance de que ocurra el primero más la chance de que ocurra el segundo. Uno de ellos y el otro. Son tres leyes. Nosotros, yo no lo hice, lo hicieron hace mucho tiempo, después de dar tantas vueltas con este concepto, inventando una definición a través de leyes. Dijeron que la probabilidad no es otra cosa más que una función que a cada A le asigna un PDA, pero que tiene que cumplir estas tres reglas. La regla número 1, la regla número 2, la regla número 3. Inspirado en lo que le pasa a las frecuencias relativas. Cuando digo ley, puedo decir axioma. Inspirados en las frecuencias relativas, esta probabilidad está definida a través de tres
axiomas, o de 3 leyes. 1, 2 y 3, ¿sí? Son solo 3 leyes, pero de ellas se desprenden, yo diría, otras 3 leyes más, pero que terminan siendo consecuencia de las anteriores. Mi objetivo para la clase de hoy, porque si no es demasiado, es que entendamos cómo se desprenden estas 3 otras leyes a partir de las 3 que acabo de enunciar recién. De la ley 1, 2 y 3 se desprenden las consecuencias. Bueno, podríamos listar las 4 y 5 y 6, porque aparece de nuevo un 1 acá, pero son 3 leyes más que las vamos a tener disponibles para utilizarlas para calcular probabilidades. Lo que sí, basta con pedirle estas 3 leyes al concepto para que sea un concepto bien cerrado, bien sólido. Estas se desprenden, ¿sí? ¿Cómo se desprende, por ejemplo, a partir de los 3 axiomas, cómo se desprende, y me voy a las operaciones que yo podía hacer con los sucesos, cómo se desprende la manera de calcular la probabilidad del complemento de un suceso? Si yo con los sucesos puedo operar y dije que podíamos calcular complementos, tengo que saber calcularle la probabilidad al suceso complemento. ¿Sí? ¿Está bien? Disculpen. Disculpen. Entonces les decía que si yo aprendí a calcular el complemento de un suceso, también tengo que aprender a calcular la probabilidad del mismo. No me gusta cómo está escrito acá, me gustaría que esté escrito, fíjense qué tontería, pero me gustaría que esté el complemento acá y que acá no esté. ¿Por qué? Quiero que diga esta consecuencia de los axiomas. Quiero que diga que la probabilidad del suceso complemento la puedo calcular simplemente restándole a 1 la probabilidad de mi suceso A. A ver, lo voy a demostrar ahora en 2 renglones, pero ¿recuerdan la representación hoy que hacíamos? Teníamos el espacio muestral completo, teníamos un A por acá, y el complemento era todo lo que no estaba dentro de A. Bueno, esta otra ley que se desprende de las 3 fundamentales, de los 3 axiomas de la página de la transparencia anterior, dicen que para calcular la probabilidad de A complemento, que es lo que tengo acá afuera, simplemente lo que voy a hacer es, o quiero ver que lo que puedo hacer es a 1, que es la probabilidad total del espacio S, restarle la probabilidad de A. Totalmente natural parece, ¿eh? Totalmente natural. Bueno, hay que demostrarlo. Vamos a ver si nos sale demostrarlo. ¿Cómo me voy a demostrar? Siempre es una cosa que parece difícil en matemática. ¿De dónde me voy a agarrar para demostrar eso? No voy a escaparme de estos 3 axiomas. Para demostrarlo, no tengo otra cosa a disposición que estos 3 axiomas. No voy a hacer magia, sino a usar estos 3 axiomas, el 1, el 2 o el 3. Recordemos que decían entonces. Probabilidad es una cantidad que yo la defino como mayor o igual a 0. Para todos los sucesos. Al que le asigno la probabilidad 1 total es al espacio completo, al rectángulo. Y luego el último axioma, que es fundamental, que dice que cuando 2 sucesos no se tocan, no tienen nada en común, la probabilidad que le voy a asignar a juntarlos a todos ellos a la unión es la suma por separado de las probabilidades de cada uno. Son leyes, repito, lo dije ya 10 veces, pero son leyes. Y con esas leyes me animo a ver si es verdad que, demostración voy a poner, me animo a probar a ver si es verdad
que puedo calcular la probabilidad del complemento de esta manera. No sé si tienen esto hecho en el apunte. Creo que tal vez puede llegar a estar en un apéndice. Cuando calculo la probabilidad de A complemento, voy a hacer 1 menos la probabilidad de A. A ver, vamos a ir despacio. Tal vez en el dibujo es más fácil antes que me ponga a escribir. Pregunta mía. ¿Cuánto da A unión A complemento? ¿Cuánto o a qué es igual? Si alguien me puede ayudar con eso, porque hace... A todo el universo. Muy bien, todo el universo. Muchas gracias. Todo el S, ¿sí? ¿Está bien? Todo el S. Perfecto. S es igual a unión complemento. Tal vez este otro igual que está acá, no haga falta por ahora. Todo el mundo está de acuerdo que si a A le sumo su complemento, lo veo ahí en el dibujo, le uno. Mal digo yo sumar, pero bueno, no está tan mal, porque sumar quiere decir agregar. Si a A le uno su complemento me da todo el S, ¿todo el mundo de acuerdo? Si yo dije que voy a usar solo los 3 axiomas de la página anterior, voy a usar esos, y lo que les pregunto es, si pienso de cada lado en la probabilidad, o sea, si pienso en la probabilidad de S, entonces puedo escribir probabilidad de A unión a complemento. ¿Sí? La probabilidad de S es la probabilidad de A unión a complemento. Trato de no olvidarme, digamos, hacia dónde voy, qué es lo que quiero demostrar. ¿Cuánto es la probabilidad de S? 1, 100%. Muy bien, perfecto. El axioma 3, el axioma 2, disculpen, dice que es 1. Se pueden ir anotando, eso se los dejo de ejercicio para ustedes, que se vayan anotando qué axioma uso en cada paso que voy escribiendo. ¿Qué le pasa a esto? El axioma 1 mucho no se nota dónde se usa, pero el axioma 2 se usa acá, inmediatamente que escribo que P de S es igual a 1, lo uso. A continuación, voy a usar el axioma 2, porque, bueno, claro, eso no lo deja fijo, así que después le hacemos la rayita al final. A continuación, voy a usar el axioma 2, ¿por qué? Porque tengo ganas de separar esto en la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. ¿Sí? ¿Y por qué lo pude hacer? Y por el axioma 2 me lo deja hacer para sucesos que son mutuamente excluyentes. Lo que ustedes me tendrían que preguntar ya es, ¿por qué lo pudiste usar con A y A complemento? Y la respuesta es porque son mutuamente excluyentes. A y A complemento no tienen nada en común. Así que, a ver, los ayudo con ese ejercicio que les dije que hagan. Acá deberían poner, arriba de este igual, a 2. Usé a 2 para decir que PDS es 1. Y acá usé a 3 para poder separar en esa probabilidad de se unión en la suma de las dos probabilidades. Y listo, se terminó la demostración. Porque lo que queríamos probar es que P de A complemento es 1 menos P de A. Y de acá sale, porque basta despejar de esto que llegué a ver que es igual a esto. Fin, listo, la demostración, yo dije 2 renglones, es un renglón. ¿Se entiende cómo se demuestran las propiedades estas que van surgiendo? Tengo 3 para demostrarles. Hasta ahora vamos con la primera. Bastó usar el axioma 2 de la página anterior con el axioma 3 y tenemos la forma de calcular probabilidad del complemento de algo. Quiero decir, si yo sé que un suceso tiene cierta probabilidad, acabamos de demostrar que ya sé también cuánto vale la probabilidad del complemento. Hace un rato dijimos que calcular la probabilidad del suceso sale un número menor o igual a 2. Era igual a 2 sobre 6. Si yo sé calcular esa probabilidad, o sea, un tercio, no tengo que hacer
más que pensar que su complemento va a tener la probabilidad que le falta para llegar a 1. Esto es lo que me dice la propiedad que acabamos de probar. Como el suceso sale un número menor o igual a 2, tiene probabilidad 2/6, su complemento a complemento va a tener la probabilidad que le falta para llegar a 1. O sea, los 2/3 que faltan. 2. Los otros 4/6. Importantísima la propiedad que acabamos de desprender porque me permite calcular probabilidades de complementos. Importantísimo. Insisto que creo que no está en el apunte, pero debe haber un apéndice en el final donde están demostradas, y si no, bueno, las tienen acá, las estamos demostrando. Yo creo, acá me fui al apunte propiamente dicho, acá están listadas las propiedades, pero claro, no están demostradas. Bueno, las estamos demostrando. Muy bien. Por último, una más. Esta última no aparece en el apunte, yo lo tengo acá para comentárselas, pero una más vamos a demostrar, la 3 no la vamos a demostrar. Para demostrar la 2, tengo que hacer un dibujito. ¿Por qué? Y porque el axioma me decía que cuando son separaditos, así que no tienen nada en común, defino la probabilidad de la unión como la suma de las probabilidades, ¿sí? Acá tengo un A, si está separadito que no se toca con el B, el axioma 3 me dice suma de las probabilidades. Lo definimos como la suma de las probabilidades. Pero ahora quiero complicarlo un poco más, porque el A y el B pueden tener cosas en común. A y B pueden tener algún elemento acá que forma parte de ambos, y otros elementos por otro lado. Bueno, tengo que saber calcular probabilidades también, cuando tienen cosas en común. Repito, el axioma 3 me decía que si eran mutuamente excluyentes, la forma de calcular la probabilidad la definíamos como sumando, P de A más P de B. Pero yo tengo que saber hacerlo también para cuando A y B son cualesquiera. Pero se desprende de los axiomas, no hacía falta pedirlo como una ley fundamental, son consecuencias de, por eso yo puse en el título consecuencias. Esto también se desprende como una consecuencia. Y es totalmente natural pensar que cuando A y B tengan este comportamiento, o sea, tengan elementos en común, la probabilidad la voy a calcular como la de A más la de B. Acá termina la cosa cuando no tienen elementos en común, pero como lo tienen, si yo a la probabilidad de A le sumo la de B, es como que estoy, ya sea en la parte que le corresponde a A como la parte que le corresponde a B, considerando 2 veces lo que tienen en común. Entonces se lo resto una vez, le resto la probabilidad de lo que tienen en común, de la intersección, y de esa manera tengo la forma de calcular la probabilidad de A unión B. ¿Está claro? Si eran separaditos, sumo la probabilidad de este más sumo la probabilidad de este otro. Eso es lo que se impuso como ley. Se desprende de esa ley que si no, me puede pasar muchas veces, que tienen cosas en común. Cuando tienen cosas en común, como le pasaba al A y al B de nuestro ejemplo, cuando tienen cosas en común, tengo que saber también calcular la probabilidad. Bueno, la probabilidad de este A que está acá, que el número elegido sea menor o igual a 2, unión, la probabilidad de este B que está aquí, que ustedes mismos me dijeron, tienen cosas en común, tienen el 2. La probabilidad no puede ser la probabilidad de A más la de B sin tener cuenta que se chocan en el 2, que tienen al 2 como elemento en común. Si no, me estaría dando 2/6 más 3/6. No, la probabilidad 2/6 más 3/6 va restada de lo que tienen en común, que es el elemento 2 que tienen en común, o sea, le resto la probabilidad de la intersección, le resto 1/6. Me tiene que dar 4/6 la probabilidad de la unión, porque justamente eso es lo que tiene que dar. 4 chances de las 6 totales.
fácil, cuando es un problema como el de los dados fácil, uno la entiende rápido la propiedad. Lo vamos a tomar como una forma general de calcular probabilidades de uniones de sucesos que se pegan, que tienen en común algo. ¿Mm? Hay que demostrarlo. No me lo puedo creer así porque sí, tengo que demostrarlo. ¿Mm? Voy a demostrar esto. El dibujito puede servir para entenderlo, lo voy a demostrar. Y con esto termino, porque es bastante pesado hacer demostración para el que no está acostumbrado. Quiero demostrar que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la de B y quitarle la de la intersección. Que nos hayamos dado cuenta en el ejemplo recién de los dados que esto ocurre, no es una demostración. Tenemos que hacer una demostración formal. Entonces, les propongo lo siguiente, a ver cómo lo podemos pensar. El secreto es usar los axiomas que estaban recién aquí. 1, 2 o 3, sobre todo el 3. Quiero, si me pueden ayudar, no es fácil la pregunta que voy a hacer, una manera fácil de escribir a la unión de A con B que estamos viendo ahí en el gráfico, pero como unión de dos cosas disjuntas, excluyentes, que no se toquen. ¿Cómo puedo escribir a A unión B? Porque A y B se tocan, tienen elementos en común, como lo traté yo de representar allí. ¿Cómo lo puedo escribir como unión de dos cosas que no se toquen, que sean mutuamente excluyentes? Que una sea el complemento de la otra, puede ser. A El ver, un poquito complemento más de la claro. intersección puede ser Por ahí andamos, ¿eh? Está bien. puede ser el complemento de la intersección de A y B. El complemento de la intersección de A y B, si te lo tuviera que dibujar, es todo lo que no es la intersección de A con B. Estoy tratando... Profe, Sí. ¿no sería A menos B unión B? Yo no definí resta de conjuntos, A menos B, Ah, ok. no, pero por ahí anda la idea. ¿Te puedo llegar a entender lo que querés decir? Todo lo que estoy pintando, que es no la intersección, todo lo que puedo seguir pintando, ¿sí? Rayando, mejor dicho, no estoy pintando. Todo lo que estoy rayando es el complemento de A intersección B, no es lo que estoy queriendo, ¿no? O sea, podría, si no ser A unión complemento de A intersección B. Cuando A le uno el complemento de A intersección B, No, sino A unión complemento de A intersección B. ahí andamos. ¿Yo te entendí mal o lo estás diciendo mejor ahora? A, No, creo que había dicho eso. bien. A unión, a ver si puedo traducir lo que dijiste, el complemento de De A intersección A con B. intersección con B. Lo voy a escribir todo con el lapicito, así queda más claro. A, sigan todo el mundo a ver lo que dijo nuestro compañero, el complemento de A, después lo corregimos, pero el complemento de A, intersección B. Él pretende, bueno, habría que ver, ¿no? Mi pregunta fue, ¿puedo escribir a A unión B como unión de dos cosas mutuamente excluyentes? Bueno, ahora lo que hay que analizar es si A y lo que está entre paréntesis son mutuamente excluyentes. ¿Tienen cosas en común A, que no es más que el que están viendo acá en el dibujito, con A complemento intersección B? ¿Tienen cosas en común A pregunto de nuevo, con A complemento intersección B? El complemento de A es todo lo que no es A, y cuando la interseco con B, es esta lunita que está acá, que es lo que le falta para tapar la unión. Efectivamente, son mutuamente excluyentes, no tiene nada en común A
con la lunita, que es la parte de B que no es de A. ¿Se entiende? ¿O estoy haciendo mucho lío? Está Sí, sí, perfecto lo que me entiendo. dijeron, ¿eh? Yo lo estoy explicando nada más. ¿Está bien? El objetivo de haber expresado A unión B de otra forma, como unión de cosas mutuamente excluyentes, está cumplido. A mí me convencieron. Para mí está perfecto. El que no se convenció todavía tiene tiempo de seguir machacando. ¿Por qué pedí esto yo? Y porque quiero usar el axioma 3, y entonces, si la probabilidad de A unión B la puedo escribir como la probabilidad de toda esta unión de cosas mutuamente excluyentes, me puedo dar el lujo por el axioma 3 hasta de separarlo, porque yo puedo separar la probabilidad de una unión cuando esté convencida de que son mutuamente excluyentes. Mi pregunta fue, porque mi objetivo era separar en suma de dos probabilidades, ¿se entiende? Yo acá voy a poner A complemento intersección B. A complemento intersección B. Lo separé por el axioma 3, me lo permitió el axioma 3. No hubiera podido separar de antemano, porque A con B no son mutuamente excluyentes, pero muy bien ustedes me dijeron una manera de escribirlo como cosa mutuamente excluyente. Entonces, en el siguiente renglón, lo que escribí es esa probabilidad, pero separada con el más en el medio, ¿sí? Bueno, no digo que esté terminada la demostración, recién arrancamos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer directamente decirles, termino lo de tarea porque falta la mitad de la demostración, o seguir intentando un ratito más en tratar de descifrarla. Sigan pensando un poquito. Mientras yo corroboro, si es cierto que no está en ningún lado. Ah, no, sí están. Están en un apéndice. Las demostraciones que yo le estoy haciendo están en un apéndice. Miren. Perfecto. Acá están. Lo que acabamos de hacer solitos es darnos cuenta que A unión B lo podíamos escribir como A unión A complemento intersección B. La demostración sigue describiendo al B ahora como unión de dos cosas que no se tocan. El B solito, el B de nuestro dibujo, si yo pienso en el B solo, el B se puede escribir como la lonjita de la intersección más la lunita. B intersección complemento de A. Repito, B se puede escribir como A intersección B, la lonjita en común más la lunita. ¿Por qué quise hacer esto? A algunos se le puede ocurrir de otra forma. Porque quiero usar otra vez el axioma 3, que me dice, bueno, entonces la probabilidad de B, si lo pudiste escribir como unión de dos cosas mutuamente excluyentes o disjuntas, o que no se tocan, puedes separar esas probabilidades así. Ahora sí, el último punto, el C, se lo dejo de tarea, pero en realidad ya está hecho acá, está en el apéndice. Junto todo lo del ítem A, como cuando reemplazo un término por otro, digamos, junto lo del ítem A con lo del B, y sustituyo y veo si hay alguna cosa que se cancela, junto todo, esto sí es ejercicio, y llego a ver que la probabilidad de la unión, cuando paso de un miembro para otro, me queda la suma de la probabilidad con B, como cada uno aportó la intersección, si le resto una vez la intersección, compenso y tengo una fórmula para calcular la probabilidad de A unión B para dos sucesos cualesquiera. ¿Sí? Dos sucesos cualesquiera. Fin de la demostración. Si se sientan, la terminan de leer, estaba en el apéndice. Yo creí que no estaba, pero estaba en el apéndice. La tercera no le den bolilla, si bien está ahí escrita, no la vamos a demostrar porque si esta nos llevó un ratito de tiempo, imagínense ya si meto 3 sucesos.
Pero para darnos una idea de qué haríamos si tenemos tres que se intersecan, 1, 2, 3, y el que se anima y le gustan estas cosas puede inventar una fórmula para cuando interseco K cualquiera con cualquier K, la probabilidad de 3, la unión de 3, es la de las probabilidades de cada uno por separado, y le voy quitando las intersecciones de A2, porque si no, no compenso. Pero como le quité 3 veces la intersección de A2, me descompensé el lado de que la probabilidad de la intersección de los 3 juntos me quedó restada 3 veces. La fórmula me dice que la tengo que sumar, entonces, para compensar. Pero no es un invento, hay que demostrarlo. El que lo quiere generalizar para acá lo generaliza, ¿sí? Los axiomas son 3, las propiedades que se desprenden de ellos son 3. Con todo esto tengo que arreglármelas para calcular probabilidades de cualquier suceso, de cualquiera. Voy a dejar acá porque ya es demasiado por hoy y les voy a dejar indicado que sí o sí para el miércoles tienen que estar pensadas las actividades hasta las 7 inclusive, ¿sí? Tenemos la 1 y la 2 que ya se los había dicho, le agregamos la 3 hasta las 7 para discutir, seguramente le vayamos a dar a un lugarcito de la clase del miércoles, pero después seguimos avanzando hasta la actividad 7 inclusive. No se dejen estar con esto porque no es difícil, pero tampoco es sencillo, ¿eh? Así que éxitos con eso y tarea entonces hasta la actividad 7, no lo dice por acá, pero entonces lo agrego por las dudas para que le quede escrito hacer hasta actividad 7 inclusive.